Saludos amigos, hoy vamos a tocar un tema fundamental, el tema de las reformas. Somos de opinión que en el país debe hacerse una reforma social, no una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica brutal que ha traído esa pandemia, que no es solo local, sino mundial, en medio de que la propia pandemia está arreciando y en muchas naciones han tenido que ser cautos con las medidas de vuelta a la normalidad y en otros están cerrando de nuevo, hay mucha incertidumbre. Pero lo cierto es que la clase media y los trabajadores informales, los empresarios informales, han sido fuertemente afectados, casi asolados por la pandemia, porque el gobierno situó muchas ayudas a las grandes empresas, pagándole los trabajadores a las empresas formales, y más las grandes, y a los de pobreza extrema con el quédate en casa, pero dejó sin ningún tipo de asistencia a la clase media y al sector informal, que es mayoría en el país. Por esta razón, traer una reforma fiscal para pagar deudas que se sabe que como la Sunland muchas fueron robadas o mal invertidas. Hoy se deben 53,000 millones de dólares, el 69% del PIB, para pagar esas cosas. Ponerme más impuestos para cubrir un déficit de 800 millones de dólares que están generando las EDENorte, EDESUR y EDEESTE, con los mismos actores del sector eléctrico. Los propios del gobierno pasado son los mismos de ahora, y autoridades calladas, mudas, que no se atreven a hablar. Y entonces aumentarme las tarifas eléctricas para cubrir esos 800 millones cuando el 40%, el 38% no paga o no se le cobra o no se atreven a cobrarle o no han tenido una estructura, una base de cobro como debe ser. Bueno, poner también más impuestos, mientras tanto el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME sigue aumentándole los márgenes de comercialización a una especie de mafia que monopoliza los combustibles sin que se rinda un informe sobre esto, haciéndolos más ricos. Mire, una reforma, sí, el propio presidente correctamente ha dicho que la enviaría al CES, al Consejo Económico y Social, pero ya los representantes en ese seno sociales han dicho que la rechazarían, de manera que ahí no podría tener consenso. ¿Qué proponemos nosotros? Que sea una reforma a la seguridad social, que se aproveche si lo que está más en peligro y más en problema es el bienestar de la gente. Hágase una reforma social para asegurar 100% de cobertura en los servicios de salud y totalmente gratis. Y luego se eliminarían las AFP en los sistemas de pensiones para convertirles en cooperativas o entes sin fines de lucro, mutualistas, para que sus beneficios se reviertan en los mismos afiliados. Y por último, que el gobierno y el Congreso aprueben una emisión de bonos soberanos por 10,000 millones de dólares destinado al propio sistema de pensiones a los fines de que para el 2030 se den pensiones dignas y equitativas. Y por último, que se le devuelva a su legítimo dueño el 30% de los ahorros, porque la clase media no ha recibido nada. Con esto se alentaría, dinamizaría la economía con el gasto que haría, pagando deudas y cubriendo una serie de obligaciones, con el 30% que se dé
en paquetes de 10 cada 4 meses. Eso sería una reforma social y que luego vinieran las reformas fiscales. Muchas gracias.